Bienvenidos a El Relator Oscuro. Era la noche del 1 de noviembre de 2025. El corazón de Uruapan, Michoacán, latía con fervor. Miles de personas, familias enteras, se congregaban en el centro histórico para el Festival de Velas, una de las celebraciones más sagradas de México, el Día de Muertos. Las luces de los altares parpadeaban, la música tradicional sonaba, el aire olía a copal y cempasúchil, pero esa noche la muerte no venía vestida de Catrina, venía armada. De repente, un disparo rompió la música, después otro, y luego, el caos. Carlos Alberto Manso Rodríguez, el alcalde de Uruapan, cayó al suelo. A su alrededor, gritos, empujones, niños llorando. El suelo temblaba. Un grupo de escoltas reaccionó. Se escuchó una última detonación. En el piso, junto al kiosco central, yacía el agresor. ¿Cómo pudo un OMEM, la máxima autoridad municipal, rodeado por un robusto cerco policial de 14 agentes federales, ser ejecutado a quemarropa en medio de la multitud? No fue un simple asesinato, fue un mensaje, un acto de guerra. Y lo que estás a punto de descubrir no es solo la anatomía de un crimen, sino la fractura de un Estado. El asesinato de Carlos Manso fue, sobre todo, un acto de terrorismo teatral. La Fiscalía Estatal reconstruyó la cronología basándose en el análisis minucioso de las cámaras de seguridad. El plan no comenzó con los disparos, sino horas antes. Alrededor de las 4 de la tarde de ese 1 de noviembre, el asesino Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate, se registró en un hotel cercano al centro histórico de Uruapan. Pagó en efectivo. Abandonó su celular. Salió y fue visto haciendo compras en establecimientos locales, donde adquirió la sudadera blanca con capucha que usaría en el ataque. Las cámaras también revelaron que no estaba solo. Minutos antes, otro joven encapuchado entró al mismo hotel y salió en dirección opuesta. En una farmacia cercana, el testimonio del farmacéutico fue clave. No venía solo. Era un muchacho flaco con sudadera gris y otro más alto de ojos rojos. El que pagó tenía tatuajes en los dedos. Compraron bebidas energéticas y pastillas estimulantes. Uno de ellos preguntó: ¿con esto aguanto hasta la noche? A las 8:10 de la noche, en medio del Festival de Velas, el Cuate salió de una calle adyacente y comenzó a moverse entre la multitud. La cámara del C4 lo captó cruzando por el flanco norte de la plaza. Se detuvo un instante junto al jardín. Un testigo lo notó, pero no reaccionó. Pensé que era un celular, pero la forma era distinta y tenía los ojos como vacíos. Iba solo, caminaba con decisión y no miraba a nadie. Cruzó el jardín central sin mirar los altares. Tenía el arma en la cintura. Pasó junto a un grupo de jóvenes que se tomaban selfies. Uno de ellos lo recordaría con escalofríos. No pestañeaba. Parecía un muerto caminando. Abrió camino entre la gente para aproximarse a la ofrenda central de la plaza, donde localizó al alcalde. Una serie de vallas metálicas de seguridad impidió su paso directo, forzándolo a esperar, paciente, el momento oportuno. A las 8:12, la distancia entre él y Carlos Manso era de 5 metros. Se detuvo, respiró hondo y desenfundó una pistola calibre 9 milímetros. 7 disparos en menos de 4 segundos. Las detonaciones rebotaron entre las paredes de cantera. Simultáneamente, el micrófono del alcalde falló. Se escuchó un sonido seco, luego estática. El sabotaje, probablemente ejecutado por su cómplice en el cableado de sonido, provocó la confusión perfecta. La música se cortó, los cables chispearon, una madre gritó con la voz rota: «¡Tírate al suelo!». El horror se desató. Carlos Manso recibió 2 balas en el abdomen y una más en el brazo izquierdo. Cayó hacia atrás, con los ojos aún abiertos, la mirada perdida entre las luces de neón. La sangre se mezcló de inmediato con los pétalos de cempasúchil que alfombraban la plaza. El aire olía a pólvora y miedo. La escena era de una película de guerra. Gente tirada en el suelo, policías gritando, médicos improvisados intentando contener la hemorragia del edil. Los escoltas de la Guardia Nacional reaccionaron de inmediato. El comandante Omar García Harfuch confirmaría después que Manso contaba con un cerco policial robusto, compuesto por 14 agentes federales. Pero fallaron. El primer agente se arrojó sobre el cuerpo del alcalde, un acto fútil. El segundo localizó al tirador. El Cuate corrió, pero sus movimientos eran torpes, erráticos, producto de las anfetaminas. Tropezó con una banca, giró mal y se estrelló contra una columna.
Intentó levantar el arma, pero no lo logró. Se escuchó una última orden por los radios: ¡disparen! Y lo abatieron ahí mismo, a 15 metros del cuerpo que acababa de asesinar, frente a decenas de testigos, frente a niños, frente al altar del Día de Muertos. El ataque, que también dejó heridos a un concejal y un guardaespaldas, expuso una falla de seguridad catastrófica. Los 14 agentes federales fueron incapaces de proteger a su objetivo de un único agresor suicida y de baja tecnología. Su respuesta fue reactiva, no protectora. El objetivo ya estaba muerto. El modus operandi no era un error. El experto en seguridad David Saucedo lo identificó como un asesinato kamikaze, una táctica de terrorismo copiada de los cárteles colombianos. El perpetrador es reclutado para una misión suicida, esperando morir o ser capturado tras eliminar al objetivo. El CJNG no arriesgó a un operador entrenado, usó a un joven vulnerable, un mártir descartable. Fue una inversión de bajo costo para una ganancia de terror máxima. A las 8:17, una ambulancia rompió el cerco. Carlos Manso aún respiraba, tenía los ojos cerrados, pero sus labios se movían. Lo subieron, lo intubaron y lo llevaron al hospital más cercano. Pero la pérdida de sangre era masiva. Su cuerpo entró en shock hipovolémico. La bala que entró por el abdomen atravesó órganos vitales. Durante 45 minutos, los médicos hicieron lo imposible. Pero a las 9:58 de la noche, su corazón se detuvo. Su esposa, Grecia Quirós, fue la primera en llegar. Al verla entrar, una enfermera bajó la mirada. Un doctor le tomó la mano y le dijo: «Hicimos todo lo que pudimos». Ella no lloró, solo pidió ver el cuerpo. Se acercó, lo tocó en la frente y susurró: «Te dije que no fueras, pero tú nunca huías». ¿Por qué ejecutar a Carlos Manso con tanta saña y publicidad? ¿Por qué se convirtió en el objetivo número 1 del cártel más poderoso de México? Para entender el motivo, hay que entender al hombre. Carlos Alberto Manso Rodríguez no era un político común en Michoacán. Tenía 46 años, había sido comerciante y abogado. Llevaba solo 10 meses en el cargo, pero en ese corto tiempo ya había declarado una guerra que otros, durante décadas, prefirieron ignorar. Su popularidad había crecido exponencialmente, ganándose el apodo de El Bukele mexicano por su política de mano dura, radical e inflexible contra el crimen, similar a la del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Su trayectoria política fue marcada por la independencia. Aunque había actuado anteriormente como diputado federal por el partido de izquierda Morena, Manso fue elegido alcalde de Uruapan en 2024 como candidato independiente, y esa independencia definió su gestión. No le debía lealtad a las estructuras de poder tradicionales. Al asumir el cargo, Manso libró una guerra abierta y declarada contra los cárteles. Y crucialmente, usó sus redes sociales como su principal arma de información. No operaba en silencio, publicitaba cada golpe exponiendo a los criminales y celebrando las victorias del Estado. Documentaba y promovía activamente sus operaciones contra células del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y de los Caballeros Templarios. En un entorno donde la mayoría de los funcionarios optan por el silencio para sobrevivir, Manso optó por el micrófono. La represalia del cártel fue motivada por acciones específicas y de alto perfil que representaron una humillación pública intolerable para la organización criminal. Manso no solo los combatía, se burlaba de ellos. Anunció y celebró con bombo y platillos la detención de René Belmonte, alias El Rino, identificado por la inteligencia como el jefe de plaza del CJNG en Uruapan. No se detuvo ahí. Días después, difundió la muerte de El Gárgola, otro miembro del CJNG implicado en ejecuciones y fundamentalmente en la extorsión que sangraba los recursos económicos de la ciudad, cobrando piso a comerciantes y agricultores. En sus publicaciones, Manso fue explícito y desafiante, declarando en mayúsculas: «En este gobierno municipal no hay tolerancia ni complicidad con ningún grupo criminoso». Nunca pidió escoltas adicionales. «No tengo miedo. Aquí me cuida la gente», solía decir. Manso rompió el protocolo tácito de corrupción o silencio. Según el analista de seguridad David Saucedo, el CJNG, como otros cárteles, no solo busca el control de las rutas de trasiego, exige el control de las direcciones municipales clave.
No solo les interesa la policía local para garantizar impunidad, les interesan las direcciones de obras públicas. Son las llaves de la caja fuerte, el acceso directo al dinero público, el mecanismo perfecto para lavar sus ganancias ilícitas a través de contratos inflados y licitaciones fantasma. Manso cerró esos contratos turbios, al negarse a cooperar, al intervenir rutas controladas por grupos criminales y, peor aún, al humillarlos públicamente con la detención de El Rino. Manso selló su destino. Su eliminación se convirtió en una necesidad estratégica para el CJNG. Había que enviar un mensaje. Pero Manso no estaba luchando solo contra el narco. Estaba librando una guerra en dos frentes, y eso tornaba su posición en insostenible, en suicida. Además de combatir al CJNG, Manso hizo acusaciones graves y públicas contra las propias instituciones estatales que, en teoría, debían protegerlo. Acusó directamente al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, de su antiguo partido, Morena. Acusó a la policía estatal de corrupción y connivencia con los grupos criminales. Los acusó, en esencia, de estar en la nómina del narco. Desesperado por apoyo y sintiéndose traicionado por el gobierno estatal, Manso intentó saltarse esa barrera. Hizo llamamientos públicos directos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidiendo ayuda federal, contorneando al gobierno de Michoacán que él consideraba corrupto. Fuentes cercanas al alcalde asesinado confirmaron que esa ayuda federal nunca llegó en la dimensión esperada. Esa estrategia lo aisló fatalmente. El cártel lo quería muerto por sus acciones. El gobierno estatal, al que acusaba públicamente de complicidad, no tenía ningún incentivo político para garantizar su protección. De hecho, Manso se había convertido en un problema político para ellos. Su independencia, que fue su mayor fortaleza electoral, se convirtió en su mayor debilidad estratégica. Estaba completamente solo, un objetivo claro en medio de dos fuegos cruzados. El asesinato de Carlos Manso no fue un acto aislado de un joven drogado. Fue el ápice de una conspiración orquestada que revela la profunda intersección entre el crimen organizado de más alto nivel y la política regional. La investigación, liderada desde el Centro Nacional de Inteligencia, trazó una línea directa desde el tirador hasta la cúpula del poder en Michoacán. Empecemos por el eslabón más bajo, la herramienta descartable, el ejecutor. Inicialmente el agresor permanecía aún sin identificar. Se estimaba que tenía entre 17 y 19 años. Su cuerpo, en la morgue, no fue reclamado por nadie durante días, ni un amigo, ni un familiar, como si su vida hubiera sido diseñada solo para morir esa noche. El 4 de noviembre, fuentes oficiales y reportes de inteligencia confirmaron su perfil. Era originario de la colonia Miguel Hidalgo en Apatzingán, Michoacán, una región notoria por ser un bastión del cártel. El análisis forense proporcionó un perfil claro y aterrador. El análisis toxicológico fue devastador, positivo para anfetaminas y marihuana. No estaba en control, estaba programado. La prueba de rodisonato de sodio en sus manos dio positivo, confirmando sin lugar a dudas que él disparó el arma. Pero fue su piel la que contó la historia más profunda. La Fiscalía General del Estado, FGE, detalló sus al menos 12 tatuajes que servían como un mapa de su narcocultura nihilista. Incluían una calavera con el número 401 en el brazo derecho. Según la unidad de inteligencia, este número no es aleatorio. Corresponde al código interno de iniciación de células menores del CJNG, un sello de ingreso, una marca de sacrificio. Tenía una corona sobre las iniciales SN en la mano izquierda, un demonio en el muslo izquierdo, en su dedo medio un símbolo universal, el de pesos, el signo del dinero, y notablemente, la yuxtaposición más bizarra y reveladora en su antebrazo izquierdo, una calavera junto al personaje de Hello Kitty. Según la inteligencia criminal, este tatuaje, una Hello Kitty deformada o junto a símbolos de muerte, se usa para indicar que el portador fue programado para una única misión, como un dron humano, como un proyectil de carne. El ejecutor era la herramienta descartable perfecta, un joven químicamente estimulado, reclutado para una misión suicida. No era solo un asesino, era un producto cultural del colapso social que Carlos Manso estaba intentando revertir. Ahora, escalemos la cadena de mando. ¿Quién reclutó
y armó a este fantasma. La investigación reveló que el ejecutor estaba directamente ligado e incluso tenía vínculos familiares con un sicario y operador clave del CJNG en Apatzingán, un manejador que fue quien preparó al ejecutor. Pero este manejador, a su vez, no era un jefe, sino un operador de nivel medio. Él trabajaba para una infame dinastía familiar conocida en el bajo mundo por sus alias de 3 letras. Es aquí donde el crimen y la política se funden de manera aterradora. Esta familia, también originaria de Apatzingán, como el ejecutor, forma una de las más antiguas y poderosas árboles criminales y políticos de la región. La estructura de esta dinastía es un microcosmos de cómo opera el narcoestado. 2 de los hermanos representan el brazo criminal. Fueron detenidos en 2012, acusados de operar directamente para el CJNG y con vínculos directos al líder máximo del cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Ellos son la conexión directa con la cúpula del narcotráfico, pero faltaba el tercer pilar, el más importante para esta historia, el hermano que representa la fachada política. Este individuo no es un criminal de bajo perfil, fue presidente municipal, alcalde, de Apatzingán por el partido PRD y fue funcionario del gobierno estatal. Pero la revelación más explosiva que hizo que todas las piezas encajaran fue esta. Este brazo político buscó ser diputado plurinominal por Morena, el partido en el poder federal y estatal, en 2024. El analista David Saucedo fue claro. Con estas revelaciones, todas las piezas del rompecabezas están comenzando a encajar perfectamente. Que el asesinato de Manso no fue solo una represalia, fue un acto de consolidación de poder de esta dinastía político-criminal que opera bajo la bandera del CJNG y veía a Manso como una amenaza directa a sus intereses, a su control territorial y al flujo de plata en Uruapan. Esto lanza las acusaciones de Carlos Manso contra el gobernador de Morena bajo una luz mucho más siniestra. Sugiere que Manso, un independiente que dejó Morena, no estaba paranoico. Estaba luchando contra una estructura de poder infiltrada por el cártel dentro de su propio antiguo partido. Este modelo de soldado descartable no es un accidente, es el núcleo de la estrategia de terror del cártel. El perfil del ejecutor es, en sí mismo, un arma psicológica. El cártel cultiva activamente este nihilismo entre los jóvenes de regiones como Apatzingán. Les ofrecen una alternativa seductora al olvido estatal, la promesa de dinero rápido, poder instantáneo y pertenencia a una fraternidad violenta. Crean una narcocultura donde los símbolos se vacían de significado. La inocencia, representada por Hello Kitty, puede coexistir con la muerte, la calavera, y el capitalismo crudo, el símbolo de pesos, porque nada importa más allá del momento. Esta mentalidad es increíblemente útil para la organización. Crea un ejército de jóvenes que no solo no temen a la muerte, sino que la ven como una posible culminación glorificada de una vida corta. Son reclutados sabiendo que su vida útil es breve. Son programados con drogas y adoctrinamiento para una sola misión. Al usar a un joven kamikaze como el de Uruapan, el cártel logra múltiples objetivos. Eliminan al objetivo, aterrorizan a la población con un acto público de violencia nihilista y envían el mensaje de que tienen un suministro interminable de estos drones humanos. Además, protegen a sus operadores valiosos. No arriesgaron a un sicario entrenado y experimentado. Sacrificaron a un peón que, para ellos, no tenía ningún valor intrínseco. Carlos Manso no fue asesinado por un hombre. Fue asesinado por un sistema de reclutamiento que transforma el abandono social en un arma de guerra. El asesinato de Carlos Manso detonó una ola de furia popular que rápidamente se transformó en una insurrección, no contra el cártel, sino contra los símbolos del poder estatal. Los protestos masivos estallaron en Uruapan, Morelia, Pátzcuaro y Apatzingán. La gente entendió el mensaje. En Morelia, la capital del estado, el domingo 2 de noviembre, la rabia se concentró. Manifestantes enfurecidos invadieron el Palacio de Gobierno. El local fue vandalizado, con muebles rotos, salas incendiadas y grafitis. Los gritos eran dirigidos explícitamente al gobernador del Morena, Alfredo Ramírez Bedoya. O gobierno o matou. El gobierno lo mató. Los manifestantes acusaban al gobierno estatal de negligencia,
omisión y directamente de complicidad. El lunes, la violencia se movió a Apatzingán, la cuna de El Cuate y de la dinastía 3R. Los manifestantes incendiaron el Palacio Municipal, Prefeitura. Móviles y decoraciones del Día de Muertos fueron quemados y las pichangas exigían «Fuera Fanny», una referencia a la alcaldesa local del Morena, Fanny Arreola Pichardo. De forma crucial, los protestos en Apatzingán no eran solo por Manso. Los manifestantes también exigían justicia por el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, el líder productor de limón, asesinado apenas unas semanas antes, en octubre de 2025. Bravo, al igual que Manso, era una voz pública e incansable, denunciando la extorsión, las cotas, que el crimen organizado imponía a los productores de limón para poder trabajar y exportar. El pueblo conectó los puntos. Esto era una campaña sistemática de eliminación de líderes cívicos, ya fueran políticos o líderes sindicales, que desafiaran la narcoextorsión. El modus operandi en el caso de Bravo fue la clave para entender el de Manso. El principal sospechoso del asesinato de Bravo, Rigoberto López Mendoza, era miembro de la propia unión de citricultores que Bravo lideraba, pero al mismo tiempo era supuestamente el jefe operacional de los Blancos de Troya, una célula de extorsión ligada a los Viagras y al CJNG. El cartel no lucha contra las instituciones, se infiltra en ellas. El asesinato de Bravo, el líder económico, en octubre fue el ensayo. El éxito de esa operación y la respuesta tibia del Estado llevaron a la eliminación de Manso, el líder político, el 1 de noviembre. No fue una coincidencia, fue una campaña de decapitación de la liderazgo cívica. El lema que unificó todas las protestas fue desgarrador. Carlos no murió, el Estado lo mató. Esta frase representa el colapso total del contrato social en Michoacán. No es una hipérbole, es la conclusión lógica de un público que vio cómo un líder reformista fue aplastado. La muerte de Manso expone un fracaso en 3 niveles del Estado mexicano. Primero, una falla táctica. 14 agentes federales fueron incapaces de proteger a su objetivo de un único agresor suicida con una pistola 9 mm, probando la obsolescencia de sus protocolos de seguridad en multidoes. Segundo, una falla política. Las acusaciones públicas de Manso contra el gobernador Bedoya lo aislaron políticamente, dejándolo sin apoyo institucional local, una vulnerabilidad que el cartel explotó impíamente. Y tercero, la falla sistémica. La infiltración del cartel en el propio partido gobernante, vía Roldán R3 Álvarez Ayala, sugiere que el sistema que Manso intentaba reformar era, en realidad, el mismo sistema que lo cazaba. El popular influenciador Luisito Comunica capturó el sentimiento popular. Aquí en México quieres hacer las cosas bien, y bom, chegam e te matan. Los malos son los que realmente mandan. Aquí en México quieres hacer las cosas bien, y bueno, llegan y te matan. Los malos son los que realmente mandan. La viuda de Manso, Grecia Quirós, hizo un apelo urgente por calma, pidiendo que los protestos continuaran, pero de forma pacífica, para honrar su memoria. Pero la rabia era demasiado grande. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el acto y convocó al gabinete de seguridad, pero para la gente de Michoacán eran palabras vacías. La muerte de Carlos Manso fue una operación táctica de éxito para el cártel Jalisco Nueva Generación, ejecutada a través de un recluta descartable. Pero la investigación revela una verdad más profunda. El mandante del crimen no es una entidad abstracta, sino una dinastía político-criminal específica, los 3R, con raíces profundas tanto en la jerarquía de El Mencho como en los principales partidos políticos de Michoacán. Carlos Manso fue un líder reformista, aplastado entre el cártel CJNG y un Estado acusado de connivencia. Dos fuerzas que, a los ojos de los ciudadanos de Michoacán, se han vuelto funcionalmente indistinguibles en su lucha por el control, los recursos y el dinero. Grecia Quirós, su viuda, lo dijo en el funeral. A Carlos lo mataron por ser valiente, pero su lucha no murió con él. Yo voy a seguir su legado, aunque me cueste la vida. En una cartulina pegada en el kiosco donde Manso cayó, alguien escribió la pregunta que define esta tragedia. A los que matan a la luz del día, ¿quién los protege en la oscuridad? Si esta investigación te ha impactado,
Esta es la hora de actuar. Inscríbete en El Relator Oscuro, déjanos tu like para apoyar el periodismo independiente y comenta, ¿crees que la muerte de Manso fue una falla del Estado o una ejecución planeada por el propio sistema? Yo soy tu nombre del narrador. Y esto fue El Relator Oscuro. Nos vemos en la próxima investigación.